Ya, perfecto. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a cómo es la prevalencia, vamos a ver también un cuanto de la historia clínica, cómo deberíamos realizar o la historia clínica en cuestión de cefaleas. Vamos a hablar un poco de la cefalea asociada al uso excesivo de medicación como clase introductoria y el día de mañana vamos a continuar con la clasificación de las cefaleas, la clasificación de las cefaleas primarias, luego vamos a ver las secundarias, vamos a tocar los signos de alerta o signos de alarma o banderas rojas en lo que es cefaleas, vamos a ver los exámenes auxiliares necesarios y en qué, un momentito, ajá, y en qué caso vamos a solicitarlos, ya que el diagnóstico es netamente clínico y solamente en algunos casos particulares vamos a solicitar algunos exámenes, ya sea de imágenes o otros exámenes. Y en la clase final vamos a tocar el tratamiento. Según cada tipo de cefalea, vamos a ver el tratamiento. ¿Ya? Siguiente. Bueno, como sabemos, la cefalea, como ya habíamos visto, es una causa común de consulta. Usualmente es benigna, ¿no? En la mayoría de los casos. En cuanto a cefaleas, tenemos que tener muy en cuenta la historia clínica que vamos a realizar. Nosotros, al iniciar nuestra anamnesis, ¿no? Preguntamos acerca de los antecedentes patológicos personales, familiares, alergias, etcétera. En las cefaleas tenemos que tener una anamnesis detallada, ¿no? Preguntar la cefalea cuándo ha iniciado, el inicio ha sido brusco, insidioso, cómo es el dolor, ¿no? Si es tipo punzante, tipo latido, tipo ardor, quemazón, o el paciente tal vez siente hormigueo, adormecimiento en la cabeza, los pacientes vienen. La localización, si es en la localización frontal, occipital, temporal, parieto-occipital, en toda la cabeza, si se irradia a la región frontal, si se irradia a la región orbicular, ¿no? ¿Qué factores empeoran el dolor de cabeza o qué factores o qué medicamentos calman el dolor de cabeza? Además, si está asociado a otros síntomas como náuseas, vómitos, ¿no? Y vamos a ver también la intensidad. Ahí nosotros valoramos, ¿no? Preguntamos al paciente cuánto es su dolor, como ya sabemos, ¿no? En las escalas, ¿no? La frecuencia, la duración, todo esto es importante para nosotros poder clasificar si estamos, por ejemplo, frente a una cefalea crónica, una cefalea episódica, y según los tipos vamos a poder clasificar si la cefalea es tensional, tipo migraña, ¿no? U otros tipos de cefalea. El examen físico neurológico, ¿no? Idealmente lo más preciso posible, ¿no? Y con todo ello vamos a permitir tener un diagnóstico definitivo. En caso de duda, en algunos casos, podemos solicitar exámenes auxiliares. Y, como ya habíamos dicho en la parte anterior, que tenemos que identificar los signos de alerta o signos de alarma, banderas rojas, que lo vamos a tocar de forma más precisa cuando veamos las cefaleas secundarias. Siguiente. Entonces, en cuanto a la prevalencia, si analizamos la cefalea como síntoma, independientemente de la intensidad, sabemos que tiene una alta prevalencia en todos los estudios publicados. Un 73 a 89% en población masculina y un 92 a 99% en población femenina. ¿Por qué será? Bueno, en caso de las mujeres tenemos otros factores adicionales asociados, ¿verdad? Siguiente. Ahora, este es un cuadro donde nosotros vemos la prevalencia de las cefaleas primarias. Como podemos ver, un 63% tenemos la cefalea tensional episódica, ¿no? Luego viene, ¿no? La cefalea estímulos fríos y luego ya en un 9 a 6% las cefaleas tipo migraña con y sin aura. En un menor porcentaje tenemos las cefaleas debido a ejercicio físico, ¿no? Y tenemos las cefaleas tensionales crónicas, también hasta un 3%.
En cuanto a la cefalea asociada a actividad sexual, esto hay que tocarlo con pinzas, por así decirlo, ya que la cefalea asociada a actividad sexual es un signo de alerta o signo de alarma, ¿no? En el cual nosotros tenemos que sí o sí pedir una imagen a la paciente o al paciente, y si ya tenemos que su imagen está normal, entonces podemos decir que es una cefalea primaria. ¿Ya? Siguiente. En cuanto a las cefaleas secundarias, en la prevalencia tenemos cefalea por resaca hasta un 72%, cefalea por fiebre un 63%, y el resto, bueno, ya se divide en otros tipos de cefalea asociadas a traumatismos craneales o trastornos vasculares o las neuralgias craneales, también un 0,5% que antes eran subdiagnosticadas, ahora ya las estamos viendo que son un poquito más frecuentes. Siguiente. Entonces, como definición, vamos a tener que la cefalea va a ser toda sensación dolorosa localizada en la bóveda craneal, desde la región frontal hacia la región occipital, aunque en numerosas ocasiones también se va a aplicar para la localización cervical y facial, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a ver en nuestra consulta que hay muchos pacientes que vienen con dolores de cabeza y tenemos que identificar desde cuándo tiene el dolor de cabeza. No, normalmente los pacientes nos van a decir, tengo el dolor de cabeza hace una semana. Entonces, hay que ser precisos en este aspecto. ¿El dolor de cabeza ha empezado hace una semana o ha empeorado hace una semana? ¿Usted ya tenía dolor de cabeza y este dolor ha empeorado, o nunca antes tenía dolor de cabeza y hace una semana o hace 2 o 3 días tiene el dolor de cabeza? Eso hay que precisar muy bien, ¿ya? Ahora, en cuanto a los factores de cronificación de la cefalea, tenemos factores modificables y no modificables, ¿no? Factores que nos van a decir que la cefalea se puede cronificar en un paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos la edad avanzada, el sexo femenino, la raza caucásica, el bajo nivel socioeconómico cultural, antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos y la predisposición genética. En caso de los factores modificables, tenemos la obesidad, el abuso de la medicación, trastornos afectivos, ¿no? Ansiedad, depresión y el síndrome de apnea del sueño. Entonces es necesario saber que existen estos factores para nosotros poder determinar, pues, ¿no?, el por qué nuestro paciente tiene un dolor crónico, ¿no?